Este momento con Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Señor Luque, bienvenido a RPP. Por favor, a esta hora de la noche, ¿cuál es el reporte que tiene la Defensoría? Hace unos instantes hemos leído un comunicado. Se habla de 8 heridos. Confirmamos esa información, por favor, y en qué situación se encuentran los heridos registrados hasta este momento. Buenas noches. Buenas noches. Este es un dato que hemos dado todavía extraoficialmente. Nos consta efectivamente que estas personas han resultado heridas, pero vamos a esperar el reporte oficial del MINSA y de Salud para que nos digan con más exactitud en qué ha consistido estas afectaciones a la integridad física o a la salud de esta persona. Pero se tratan de 6 civiles y de 2 policías. De 3 de los civiles nos consta directamente porque en el momento en que nos desplazábamos por la avenida Bancay, pudimos observar directamente y socorrimos además a una persona que estaba herida en la cara y en el brazo. Y 2 mujeres que también nos decían que habían sido golpeadas en los brazos y mostraban las contusiones. Esas personas sí, efectivamente, las hemos registrado y los colegas también han podido ver que en otros puntos se han producido personas heridas. Estos 8 heridos, señor Luque, ¿han sido registrados solamente en la capital de la República, en Lima, o hablamos también de otras regiones? No, solamente en el caso de Lima. No tenemos información de personas heridas a nivel nacional y afortunadamente no se ha producido ningún fallecimiento en el contexto de estas protestas. Además de Lima, ¿en qué otras regiones del país hemos tenido esta situación de tensión? Huancavelica es un caso, por ejemplo. Sí, usted lo reportaba hace un momento. Esto ocurrió Exacto. en horas de la mañana, hubo una intervención rápida de la policía, se logró superar la situación, ¿no? Pero no se trataba de haber quemado la prefectura ni tampoco haber quemado íntegramente la puerta de la prefectura. Era un cajón de cartón que se prendió delante de la puerta de la prefectura, ¿no? Pero han habido también aquí en Lima enfrentamientos en la avenida Bancay con avenida Nicolás de Piérola, en Abancay con el Jirón Ancas, en Abancay frente al Congreso de la República. En estos puntos, un grupo reducido de manifestantes atacó directamente a la policía con botellas, con palos, con piedras, y la policía respondió con armas no letales, fundamentalmente gas lacrimógeno. ¿Cómo podríamos hacer un balance hasta el momento de ese punto que usted mencionaba, señor Luque? La respuesta de la policía frente muchas veces a la provocación de los manifestantes, pero en otros casos también son acciones de control o de estrategia, ¿no? Que esperemos se encuentren bien encaminadas. Pero ¿qué balance podríamos hacer de la respuesta policial? Mire, yo creo que y en la Defensoría hemos hecho una rápida evaluación en relación al resultado o referido a personas afectadas en su vida o en su integridad física. Estamos hablando todavía de unas cifras muy menores, ¿no? Pero los enfrentamientos todavía continúan, las movilizaciones continúan en el centro y es probable que se prolonguen en los siguientes días. De manera que seguimos haciendo las exhortaciones correspondientes tanto a los manifestantes para que se entienda que el derecho a la protesta no incluye el uso de medios violentos y en el caso de la policía ceñirse estrictamente a lo establecido en la Ley de Uso de la Fuerza y en su Manual de Derechos Humanos aplicable a la función policial. Ahora, fíjese, en relación a marchas y concentraciones, nuestro último reporte de las 8:30, ya haciendo el balance del día, arroja que se han producido estas marchas y concentraciones en 64 provincias, lo que representa el 32.7%. Es decir, en la mayoría de las provincias del Perú no han habido movilizaciones, pero es significativo también que en el 32% las haya habido y que además, según la información que nos ha llegado, mayoritariamente pacíficas, y eso es algo que hay que destacar. El derecho a la protesta debe desarrollarse de esa manera. Claro. La gente tiene la voluntad y el deseo de expresarse públicamente, pero todo esto debe hacerse sin afectar otros derechos. En cuanto a las vías de comunicación, a las carreteras de nuestro país, ¿hay vías bloqueadas a esta hora de la noche? ¿Cuál es el reporte de la Defensoría? No hay en este momento ninguna vía bloqueada. Sí las ha habido a lo largo del día, sobre todo en el caso de vías nacionales. Hemos tenido 7 puntos de bloqueo de vías nacionales y en total
incluyendo vías provinciales y departamentales. En 23 provincias se han producido estos bloqueos, que además no han sido tampoco continuos a lo largo de todo el día, sino bloqueos intermitentes. La Defensoría hoy emitió un comunicado también a través de sus redes sociales advirtiendo la presencia de niños, de adolescentes en estas manifestaciones, en estas movilizaciones, especialmente en Lima, en la capital de la República. En este caso, ¿cómo se debe actuar, señor Luque? Mire, el principio general es que también los niños y los adolescentes tienen el derecho a expresarse públicamente, pero dado que se trata de personas que están bajo la custodia, bajo la protección de sus padres, se requiere una responsabilidad de parte de ellos para ponerlos a buen recaudo cuando se presenten situaciones en las que puedan correr algún tipo de riesgo. Por supuesto, nuestra recomendación siempre es que los niños y los adolescentes, si bien pueden participar y manifestarse, lo que corresponde es que, dado que estas situaciones pueden en cualquier momento encenderse y generar situaciones de violencia, deben estar protegidos porque se trata de personas vulnerables. Hemos hablado de los heridos, especialmente en Lima. Señor Luque, ¿hay intervenidos, hay detenidos por la Policía Nacional, por las fuerzas del orden, tanto en la capital como en las distintas regiones? No hemos registrado hasta el momento personas detenidas en las dependencias policiales y hemos estado con nuestro personal desde muy temprano, a lo largo del día, en las dependencias policiales. ¿Qué tipo de trabajo se está realizando con el Ministerio Público? Por ejemplo, es importante que tanto la Defensoría como la Fiscalía pueda, señor Luque, hacer un trabajo de seguimiento, ¿no?, considerando la complicada situación que vive el país. Bueno, la Policía Nacional tiene la obligación de restablecer el orden público y para eso conoce profesionalmente las formas, las tácticas, las estrategias de intervención y tiene un marco legal muy claro en el que el uso de la fuerza debe ser siempre legal, necesario, proporcional y además progresivo. No se puede pasar directamente a hacer uso de armas letales o no letales cuando antes no se ha utilizado algunos otros medios disuasivos, ¿no? Perfecto. ¿Qué se espera, atención, señor Luque, para los siguientes días? Escuchábamos que algunos de los manifestantes señalaban que se iban a quedar, por ejemplo, en la Plaza San Martín. Ellos provienen de otras regiones del país, pero la Defensoría del Pueblo, ¿qué tipo de análisis ha hecho con relación a lo que podría ocurrir mañana, en las siguientes jornadas? Bueno, seguramente o es altamente probable que en los siguientes días todavía hayan movilizaciones en el centro histórico de Lima y en algunas otras ciudades. Yo creo que en la medida que la Policía Nacional esté desplegada y actuando dentro del marco de la ley, estas situaciones pueden irse tranquilizando poco a poco. Ahora, no hay que subestimar la marcha pacífica, al contrario, creemos que hay que destacarla, porque los ciudadanos han dado una demostración mayoritariamente de que están ejerciendo un derecho, transmitiendo una sensación de desagrado, de incomodidad, de descontento con lo que viene ocurriendo, y de eso más bien las autoridades están en la obligación de tomar nota, porque el paso siguiente debe ser el de abrir espacios de diálogo para tratar las demandas políticas, las demandas sociales y la demanda de justicia que tiene la población en relación a los hechos ocurridos de las muertes de diciembre, enero y febrero en nuestro país. Y sobre ese punto, sobre la posibilidad de abrir espacios de diálogo, ¿realmente se han podido identificar las demandas de estos sectores de la población que han salido a movilizarse? Porque existía una suerte de manto de duda, ¿no?, sobre lo que realmente se estaba pidiendo en las calles. Bueno, hay una agenda política que ustedes en los medios de comunicación y la mayoría de los peruanos la conocemos. Son 5 puntos que se han planteado, ¿no? Pero además de eso, en las convocatorias ya empiezan a aparecer otro tipo de demandas que tienen que ver con necesidades locales y regionales, vinculadas a servicios de salud, agua, saneamiento, a educación, a infraestructura, es decir, se van acumulando o sumando demandas que son ya tradicionales en el país
y que las hemos ido atendiendo, incluyo a la Defensoría del Pueblo en esto, porque hemos promovido el diálogo en muchos lugares del país y a través de esas mesas de diálogo, de los procesos de diálogo, esas demandas sociales se puede tratar. Lo que resulta más complicado son las demandas políticas, pero ahí los partidos, los actores políticos del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y las dirigencias de las organizaciones principales que han convocado estas protestas tienen la responsabilidad de relacionarse entre sí, abrir un espacio y tratar racional y pacíficamente los problemas. Finalmente, señor Luque, ¿qué llamado hace la Defensoría a todos los actores, protagonistas de esta situación, los manifestantes, pero también el Ejecutivo, el Congreso, las fuerzas policiales y las Fuerzas Armadas? ¿Qué llamado se puede hacer desde la Defensoría? Mire, lo que corresponde a la Defensoría del Pueblo en su papel de defensora de derechos fundamentales y de institución que cree en los principios y los procedimientos democráticos es que el país debe tomar un rumbo de paz y de tranquilidad. Y esas demandas que están planteadas deben ser tratadas. Cerrar los ojos o cerrar los oídos a las demandas públicas solo provoca movilizaciones violentas, enfrentamientos. Los problemas hay que ponerlos sobre la mesa, hay que tratarlos y hay que esforzarse por encontrar soluciones. Muy bien, señor Luque, gracias por este diálogo con RPP. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Rolando Luque, adjunto para la prevención de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo, haciendo un balance de lo que ha sido esta primera jornada de movilizaciones en nuestro país.